sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Anónimo. Nuestro tercer día de la gira Sierra Centro empieza en el Hotel Ceni de la ciudad de Ambato, sin duda una de las instalaciones más confortables y sobre todo con mucha seguridad que podremos encontrar. En la mesa nos espera un grandioso desayuno que consta de huevos revueltos, tostadas con mantequilla y mermelada, jugo de naranja y café. Una vez fuera del hotel, en el bus turístico seguiremos nuestro recorrido por la vía E30, o más conocida como la Transversal Central. En nuestro recorrido por la vía encontraremos varias ciudades como Pelileo. Esta es una ciudad ubicada estratégicamente en el centro de Ecuador. Posee una de las culturas étnicas más conservadas en el país y se destaca por su producción de jeans y muebles de mejor calidad. Su idioma oficial es el castellano y el quillú, y cuenta con una población de 56.573 personas. Pelileo fue fundada en el año 1570 por Fernando Clavijo y posteriormente por don Bernardo de Arquea en el año de 1797, tras un terremoto que destruyó la ciudad. Sin embargo, en el año de 1860, tras recuperarse, fue elevado a cantón y actualmente se ha convertido en la Ciudad Azul por sus excelentes manufacturas de jean. Otra de las bellas ciudades que podemos divisar en el camino es Patate. El nombre de esta ciudad proviene del jaco maya que significa el que estalla con estruendo, en honor al volcán Tungurahua, que se encuentra dentro del cantón. Esta ciudad también es conocida como el Valle de la Eterna Primavera, debido a su clima templado y seco, lo cual le hace ideal para todo tipo de cultivos de frutas y verduras. Posee una superficie de aproximadamente 315 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud aproximada de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Patate tiene atractivos turísticos culturales como el Museo Religioso y Arqueológico del Señor del Terremoto, en el cual se expone a la cultura panzaleo. Además, este cantón es un reconocido pueblo mágico ya que posee varias historias auténticas y hechos trascendentales que motivan el viaje de los viajeros hacia este lugar. Y finalmente nos encontraremos con Baños de Agua Santa. Al llegar a este punto estaremos ya muy cerca de nuestro destino. Nuestra siguiente parada se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, específicamente en la ciudad de Baños de Agua Santa, en la parroquia Río Verde, de ahí su nombre original de Cascada Río Verde. Sin embargo, se la conoce como Pailón del Diablo, por la forma en que tiene las rocas que se encuentran bajo la cascada. Si se observa con detenimiento, se puede observar la forma de rostro del diablo. Es una de las más visitadas por los turistas en el Ecuador. Posee una altura de aproximadamente 80 metros con 3 saltos de agua. Su temperatura oscila entre los 10 y 28 grados centígrados. Existe también variedad de actividades dentro de la cascada, aparte de la observación de la majestuosidad de la misma. Se puede pasar por el puente colgante, el balcón del Pailón del Diablo y por último se puede realizar fotografías al millón de cosas hermosas existentes en el lugar. Al salir de la maravillosa experiencia en el Pailón del Diablo, nos dirigiremos 10 minutos hacia el sureste por la vía Baños, para llegar hacia una aventura extrema ubicada en el Mega Adventure Park Río Blanco. Este parque de aventuras ubicado en el kilómetro 10 de la vía Baños a Puyo ofrece experiencias de adrenalina dentro de un entorno natural espectacular. No hay límites de edad. Una quiteña de 84 años tiene el récord de haber superado esta prueba. Tampoco hay límites para personas con discapacidades. Aquí se puede realizar canoping triple, que es el único en el Ecuador, en el que 3 personas pueden compartir la experiencia cada uno en su propio cable. Además, también se puede realizar bungee jumping y pasar por el puente tibetano.
Tras experimentar la adrenalina al 100%, una sensación de hambre nos invade. Para esto, vamos a llegar hasta Baños de Agua Santa, en donde el restaurante Mestizart Ecuadorian Food nos estará esperando con un delicioso almuerzo, que consiste en sopa de verduras, chuleta a la plancha acompañado de menestra de lenteja, patacones, arroz, ensalada, una refrescante avena y el infaltable postre, pastel de zanahoria. Mientras disfrutamos de nuestra deliciosa comida, ¿por qué no hablar un poco de esta bella ciudad en la que nos encontramos? Baños de Agua Santa. Se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, al pie del volcán que lleva el mismo nombre. La ciudad se caracteriza por sus lugares turísticos como aguas termales, cascadas, deportes de aventura, entre ellos los más famosos como el canopy, el canyoning, escalada, trekking, ciclismo, parapente, rafting, cabalgata, entre otros. A esta ciudad se la conoce como la puerta a la Amazonía del Ecuador. Es por ello que forma parte del Parque Nacional Sangay y del Parque Nacional Yanganates, reconocidos como Patrimonio Nacional del Ecuador. Actualmente se ha convertido en un pueblo mágico del Ecuador, en el cual se puede disfrutar de su maravillosa gastronomía, pues aquí los turistas pueden degustar las diferentes texturas y sabores de la sazón baneña, en los que resaltan las melcochas, dulce de guayaba, jugo de caña, entre otros. A esta ciudad llegan gran cantidad de turistas en los feriados y fines de semana, entre 750 y 900.000 anualmente, en busca de diversión, entretenimiento y descanso. Ya con las energías renovadas, vamos a trasladarnos 7 minutos al sureste por la vía Baños C30 y luego por la avenida Luis A. Martínez, hasta nuestra siguiente parada, el Mirador de la Virgen. Este mirador se encuentra exactamente entre las calles Montalvo y Juan León Mera. Para entrar al mismo se debe subir varios escalones como parte de la maravillosa experiencia que ofrece. Una vez arriba, lo primero que se puede apreciar es la vista que se tiene de este a oeste de la ciudad de Baños, apuntando hacia la Amazonía. Lo segundo que se puede observar dentro de este lugar es la imagen de la Virgen María, hecha de pedazos de mármol italiano, donado por un devoto de la ciudad, con el objetivo de que dicha escultura y su representación protejan a la ciudad de la furia del volcán, lo cual se ha cumplido fielmente, ya que durante 16 años de erupciones volcánicas, la ciudad no se ha visto afectada gravemente. De vuelta en la carretera, el bus saldrá por la misma avenida Luis A. Martínez, para luego incorporarse en la vía Baños C30 y posteriormente llegar hacia la vía colectora Riobamba Baños, o E490, la cual nos llevará hacia nuestra siguiente parada. En el transcurso de nuestro recorrido, nos vamos a encontrar con una imponente montaña, o mejor conocida como el volcán Tungurahua o Mama Tungurahua, el cual posee una altitud de 5.016 metros sobre el nivel del mar, tiene 14 kilómetros de diámetro y un cráter de 183 metros de ancho. Su temperatura varía de los 14 grados centígrados hasta los 0.5 grados centígrados. Este magnífico volcán ocupa el 10º lugar de las montañas más altas del Ecuador y este nos da paso a nuestra siguiente parada. Riobamba o Llanura Amplia en lengua purúa es una ciudad acogedora ubicada a los pies del volcán Chimborazo, en la provincia del mismo nombre. La ciudad está llena de gente amable y una variedad gastronómica que atrae a gran cantidad de turistas. Además, su cultura e historia es otra de las principales razones que motiva el viaje de muchos al año. Riobamba fue la primera ciudad española fundada en el Ecuador, cuna de la cultura purúa y la dinastía Duchicel, los descendientes de Atahualpa. A esta ciudad se la conoce como la Sultana de los Andes o Ciudad Bonita, pero es más conocida como Ciudad de las Primicias,
puesto que este lugar fue testigo de varios hitos históricos del país, como la creación de la Constituyente en el año de 1830. Posee una extensión de 5.637 kilómetros cuadrados y una altitud de 2.754 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad ofrece gran variedad de diversión y entretenimiento de gran calidad, como turismo cultural, comunitario, religioso, de aventura y, por qué no, turismo gastronómico. En este City by Night visitaremos algunos lugares turísticos e históricos como son: Parque Sucre. Se encuentra en las calles 10 de Agosto, España, Primera Constituyente y Juan Larrea. El Parque Sucre fue construido a principios del siglo XX enfrente de lo que ese entonces era la iglesia de Santo Domingo. Actualmente es el Colegio Maldonado. La plaza se llamó inicialmente Plaza de Santo Domingo y luego Plaza España, hasta que finalmente obtuvo el nombre con el que se la conoce hoy en día. El Parque Sucre tiene la forma de rosa náutica, cuyo eje central es la pileta con el dios romano Neptuno y 4 pequeños tritones. Fue colocado con la inauguración del servicio de agua potable de Riobamba en 1913, en un espacio patrimonial e histórico de la urbe, ubicado en el centro histórico de Riobamba. Desde su construcción ha ocupado un lugar central en la esfera pública de los riobambeños. Parque Maldonado. El parque se encuentra frente a la iglesia catedral. Es la plaza mayor de la ciudad. La construcción de la urbe tuvo como eje este sitio, a partir del cual se delinearon calles, plazas y manzanas en el año 1799. Los arquitectos italianos Luca y Natale Tormen entregaron la obra en 1917. A los costados del parque se aprecian 4 piletas construidas en New York, y en el centro sobresale la estatua de Pedro Vicente Maldonado, que se inauguró en 1927 y fue elaborada por Carlos Alberto Mayer Maldonado, ilustre riobambeño. Es conocido como el primer y único sabio de la Real Audiencia de Quito y del Ecuador. Catedral de San Pedro de Riobamba. Está ubicada en las calles José Veloz y 5 de Junio, en pleno centro histórico de Riobamba. Fue construida en el siglo XVIII y su estilo arquitectónico es el barroco. Su fachada está construida en piedra calcárea blanca, con relieves que reflejan el sincretismo indígena y español. Guarda vestigios de la Riobamba colonial. En su exterior exhibe imágenes talladas en las paredes de piedra, 3 torres y por supuesto la imagen de San Pedro. En su interior exhibe el mosaico del Cristo Mestizo y del Cristo Poncho. Cuenta con un museo de piedras, una biblioteca y una curia. Además, en sus piedras se pueden apreciar pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, con expresiones aborígenes y españolas. Parque 21 de Abril. Creado en el año de 1922, en la misma fecha que lleva por nombre. En él se encuentra un monumento dedicado a los héroes de la batalla de Riobamba en la Loma de Quito, realizada el 19 de diciembre de 1921. Al recordar las memorias de la batalla de Riobamba en 1822, se dice que inició este encuentro de caballería justo en las calles del sur de la ciudad, donde se enfrentaron patriotas y realistas. Después de una ardua batalla, culminó la tremenda afrenta en los llanos de Tapi. Este parque rememora el hecho histórico de cuando el mariscal Antonio José de Sucre, a su regreso triunfante, subió al punto más elevado de la ciudad, donde proclamó la frase que motivaría a todo su ejército patriota: desde la loma a Quito. Aquí se encuentra una pirámide conmemorativa, el busto del general Juan Galo de la Valle y el mural histórico trabajado por Eloy Nera. Después del City by Night y sobre todo de haber disfrutado del recorrido de la maravillosa ciudad de Riobamba, nuestra siguiente parada es la Hostería Andaluza, para lo cual tomaremos la avenida Canónigo Ramos,
luego la avenida Sergio Quirola y la avenida Lizarzaburu, hacia la troncal de la Sierra o E35. A un lado de la carretera se encuentra nuestro lugar de alojamiento. Esta hostería se encuentra situada en una finca rural muy acogedora en la localidad de Riobamba, llamada Hacienda Chuquipogio, en la cual su centenaria casona ha sido declarada Patrimonio Cultural del Ecuador. Es un sitio exclusivo que alberga años de historia, rememorando las raíces de la cultura ecuatoriana, vivencias coloniales con el pueblo español, anhelos de libertad y escenarios de metas republicanas. Su belleza arquitectónica conjugada con la excelencia en el servicio hacen de esta hostería el lugar ideal para el descanso, relax, eventos sociales y corporativos en contacto directo con la naturaleza. Ofrece habitaciones con televisión de plasma y conexión Wi-Fi gratuita, además de 2 bares y 2 restaurantes donde ofrecen especialidades de cocina regional e internacional. También cuenta con una biblioteca y sala de billar. Este establecimiento alberga una zona de barbacoa y varias pistas de baloncesto y voleibol. El bar organiza concursos de karaoke y sirve bebidas y cócteles. Una vez realizado el check-in, se hace un recorrido por las instalaciones de la hostería, entre la gran cantidad de objetos llenos de historia, lo cual hace que la experiencia dentro del establecimiento sea agradable y muy satisfactoria. Después del placentero recorrido por el lugar, nos dirigiremos al restaurante de la hostería, en donde recibiremos una deliciosa cena compuesta de una entrada que consiste en chips de papa acompañadas con salsa de ají. Como plato fuerte tendremos un tradicional maito de pescado con yuca, acompañada con un refrescante jugo o agua, y por último, helado como postre. A continuación, realizaremos las actividades de evaluación para finalmente poder disfrutar de las instalaciones y descansar en las lujosas habitaciones de la hostería. Y así termina el tercer día de nuestra fantástica gira Sierra Centro, reponiendo energías para la aventura de mañana.